Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Mi nombre es Amanda Lemuscano y coordino el Laboratorio de Publicaciones Digitales y Sistemas Interactivos de este centro. El día de hoy continuamos con nuestro tercer encuentro de escrituras digitales. En este segundo día, nuestra primera mesa, voy a dar paso a Mónica Munguía para que haga la presentación correspondiente. Mónica, Maiko, Jess, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Qué gusto tener a todos ustedes aquí, a Jessica Álamo y a Miguel Escamilla. Hoy vamos a iniciar el conversatorio de la segunda mesa del día de actividades. Cada que terminemos la mesa, todos ustedes pueden seguir colaborando, participando, preguntándole a nuestros invitados, que es Gen Ramírez y Jimena Lettering, igual sobre lo que están haciendo, el mural. Creo que es importante esta parte. Y pues vamos a hablar hoy de comercialización, pero primero vamos a presentar. Jessica Álamo es diseñadora gráfica, especialista en branding y tipógrafa, maestra en diseño tipográfico por la Universidad Gestal de Veracruz y con una reciente especialización en tipografía digital por el ISABA, la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Ha colaborado en proyectos de creación tipográfica para Coca-Cola México y creado familias tipográficas personales, con las que ha obtenido premios y reconocimientos internacionales. También ha trabajado de manera independiente creando marcas gráficas y sistemas de identidad por el sector industrial y restaurantero de México. Es docente y tallerista y conferencista, donde comparte el conocimiento con sus alumnos de escuelas de diseño públicas y privadas en México y Latinoamérica. Un gusto tenerte aquí, Jess. Y tenemos a Miguel Escamilla, que él es originario de Puebla, es diseñador gráfico con 20 años de experiencia en medios impresos. Ha trabajado en editoriales independientes y de gran escala, estudios de diseño y agencias de publicidad. Es director creativo en su estudio On Format, en donde desarrolla proyectos editoriales y de identidad a escala humana. Codirige el proyecto cultural ATEA, una plataforma multidisciplinaria y colaborativa de producción y experimentación artística en el barrio de la Merced de la Ciudad de México. Está muy padre, pueden ir ahí, él siempre está abierto a mostrar el espacio, colabora muchísimo con muchos artistas, creo que también es parte del perfil que buscábamos aquí. Y en el actual Autópica Pública en Hechiza, una iniciativa de exploración editorial con duplicador risográfico. Durante más de 10 años ha formado parte de diversos proyectos radiográficos como Ibero 90.9 Radio Nopal y No FM, en donde ha hecho programación musical, producción sonora, radioarte y narrativa experimental radiográfica, así como locución y conducción en vivo de revistas culturales. Ha impartido talleres, laboratorios y conferencias en distintas instituciones privadas y públicas y alrededor del país, como el Centro Cultural de España en México, Museo Jumex, Facultad del Hábitat y el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Ha colaborado en diversos proyectos con instituciones culturales como la Fundación Siemens, Goethe Institut, Casa de Francia, Centro de las Artes de San Luis Potosí, Red de Faros Ciudad de México, Cultural Jalisco y el Centro de Artes de San Agustín, ETLA. Ha sido beneficiario de estímulos de producción artística por parte de la Fundación Jumex para proyectos editoriales y fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA en la categoría de Artes Aplicadas, y en 2021 funda y funge como líder del capítulo Ciudad de México de la iniciativa cultural de diseño Thai Thursday. Actualmente se desempeña como curador en jefe de plataforma TMX Tipografía México, que promueve contenidos de divulgación y difusión de la cultura del diseño visual y la tipografía con un enfoque transdisciplinario. Colabora en proyectos tipográficos en el estudio TypeMate, en donde elaboró el estándar tipográfico Latin MX, junto con Santiago Orozco, para dar cobertura a los sistemas de escritura de las más de 100 lenguas nativas de México. Su formación comprende el programa condensado de diseño tipográfico Type at Cooper en Nueva York, edición periodística latinoamericana en la Universidad Portátil y cursó la maestría en teoría y crítica del diseño de Edimba. Pues como ven, tenemos a nuestros invitados con una gran trayectoria alrededor de las letras
y en este conversatorio nosotros lo que queríamos es empezar pues, a ver si existe una cultura de producción, venta y distribución de la tipografía aquí en México. Entonces, vamos a iniciar. Y esta mesa tiene el nombre de Dirección, Comercialización y Proyectos Tipográficos. Iniciaría con la pregunta, ¿hay metodología en la dirección de arte para proyectos tipográficos? ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Quién quiere iniciar? ¿Hay metodología? Ok, bueno, creo que sí hay parte de una metodología que arranca desde tener una claridad del proyecto, ¿no? O sea, claridad de qué es lo que voy a hacer, de qué es lo que quiere el cliente, necesita el cliente, y claridad de que el cliente tiene claridad de qué es lo que necesita, ¿no? O a lo mejor no tiene la claridad y entonces muchas veces pasa, de hecho, y entonces hay que ayudarle, ¿no? A esclarecer como todos los procesos y todos los alcances que tiene justo la producción tipográfica, ¿no? Creo que parte de la metodología también arranca con un montón de preguntas, como cualquier proyecto de diseño, ¿no? El qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, para quién lo voy a hacer. Y todo esto para poderlo decantar en un documento, ¿no? Que es una especie de brief, pero sí es un documento en el cual me va a estar a mí brindando una serie de características, lo cual voy a traducir en los parámetros de diseño de las letras, ¿no? De la tipografía. Y bueno, por poner a lo mejor un par de ejemplos y esclarecer un poco cuáles son todas estas preguntas que tenemos que hacernos previo a diseñar, ¿no? O sea, ahorita no estoy hablando nada de diseñar, estoy hablando de esclarecer, de clarificar, de poner en papel y en letras, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? Un ejemplo pudiera ser que me confieran el proyecto para diseñar una tipografía que se va a utilizar en algún proyecto editorial. De inicio tendría yo que empezar a definir si es un libro, si va a ser una revista, si va a ser un periódico, ¿no? Y cuál va a ser el tipo de contenido que se va a estar desplegando con esa propia tipografía, porque no es lo mismo estar diseñando para una revista de política o de economía que para una revista de moda o de sociales, ¿no? Tal vez. Entonces, también necesito esclarecer cuáles van a ser los alcances idiomáticos, o sea, en qué tantas lenguas se va a estar escribiendo con esta tipografía. También si va a ser para texto o si va a ser para los titulares, ¿no? No es lo mismo diseñar para cuerpos de texto pequeñitos, o sea, para una lectura de inmersión, por ejemplo, que diseñar para titulares. Porque en una lectura de inmersión, de hecho, la función de la tipografía es casi y prácticamente ser invisible, ¿no? O sea, no tenemos que estar viendo o estar conscientes de la tipografía porque lo que importa es el contenido, lo que importa es lo que estoy leyendo. Entonces, la tipografía no me tiene que distraer, ¿no? Y en el caso de los titulares, sí tendría yo que más bien tengo más chance de detenerme en el detalle, porque esos sí van a ser vistos, ¿no? Por el tamaño en el que va a ser vista esta tipografía. Y también pues en el usuario, o sea, también me tengo que estar enfocando en quién va a ser el usuario final, quién va a estar leyendo esa tipografía, qué edad tiene y en qué condiciones va a estar viendo esta tipografía, porque claro, en este proyecto editorial pues lo más seguro es que esté tranquilito viendo leyendo a una distancia corta, pero ¿qué pasa en algunos proyectos? Y ahí me salgo del proyecto editorial tal vez. ¿Qué pasa en proyectos de diseño tipográfico para una señalización? En un cuarto, en un espacio, ¿no? Cerrado como este, se tiene que ver a distancia, pero el usuario tal vez va caminando, ¿no? Y lleva una velocidad, tal vez es lenta o tal vez va medio a prisa.
o en condiciones de una señalización vial, pues claro, condiciones climáticas, condiciones de velocidad, etcétera. Entonces tengo que pensar en el usuario final, ¿no? Pero si fuera un proyecto de marca, por ejemplo, pues claro que también necesito revisar cuestiones como la personalidad de la marca, o sea, toda la plataforma de marca que me está dictando, porque puedo conferirle a las formas tipográficas pues todas esas características, los atributos de un producto, pero también cuestionarme en dónde se va a estar viendo esa tipografía, en las comunicaciones de la marca, o se va a estar viendo en un producto, o se va a estar viendo en punto de venta. También necesito reconocer si va a estar siendo vista en impresa o en pantalla. Y si es en pantalla, bueno, o si es de manera digital, va a estar alojada en una web, en un servidor, se va a utilizar para pautas en redes sociales, cuántas pautas, se va a utilizar en merchandising, ¿no? O sea, impresos en tela. Todas esas cuestiones son súper relevantes para poder abonarle todas las características de manera asertiva a nuestras letras, a nuestro proyecto de diseño tipográfico, ¿no? Híjole, creo que acabas de hacer un recuento increíble de todos los aspectos que se deben tomar en cuenta, sobre todo para detonar economía, ¿no? Porque yo, más que pasar por lo mismo que habla Jess, pues más bien me gustaría complementar en el hecho de que a veces 2 manos no son suficientes, o 4 manos no son suficientes, o 6 u 8 manos no son suficientes, dependiendo de la envergadura del proyecto, y el proyecto y su naturaleza tendrán que ver con alguna distinta necesidad, pero sin importar que esté impreso para ser leído en una revista, en un libro, o ser cortado en vinil, en alguna señalización, en interiores, en carreteras, o pintado sobre el asfalto, o alguna de estas cosas. Creo que es importante saber cuánto tiempo le podemos dedicar, y eso es bien complejo, ¿no? Calcular cuánto tiempo le vamos a dedicar y cuántas manos vamos a necesitar. Eso por una parte. Lo otro, y lo menciono siempre y lo voy a mencionar desde el ámbito de la economía monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos que pagar o la torta de la hora de la comida, o el tamal del desayuno, o la renta de donde vivamos o con quien compartamos, ¿no? O la hipoteca, o la letra del automóvil. Entonces, este aspecto me parece que es muy importante, porque pocas veces creo que se discute en mesas de diseño, y sobre todo en ámbitos tan especializados o hiperespecializados como el diseño de letra, o el trabajar con letras para hacer una carrera de ello, ¿no? Entonces, bueno, si es un proyecto que va a leerse en más de 24 idiomas, y estemos pensando, vamos a obviar un poco que vamos a utilizar el alfabeto latino, pues necesitamos un espectro que nos permita saber cómo se va a usar, para qué se va a usar, y cuántos caracteres se van a usar, y cuántos acentos y grafías va a haber ahí alrededor, en cuánto tiempo lo necesita el cliente, ¿no? Y la pregunta aquí en términos de la metodología es, yo me preguntaría siempre, ¿quién es el cliente?, ¿no? Apenas lo hablaba con unos colegas de San Francisco, y yo les decía que creo que hay 3 ámbitos que debemos tener en la cabeza cuando vamos a diseñar un proyecto para usar letras, y le voy a decir así, ya ni siquiera tipografía o lettering o algún rótulo, vamos a usar letras, ¿no? Que uno es, me lo están pidiendo, yo lo elaboro y lo interpreto con mi sensibilidad, con mi mano, con mis referentes culturales, etcétera. Lo otro es que alguien lo va a usar, y quien lo va a usar probablemente va a ser un diseñador, para llevarlo a empaques, para llevarlo a página, para llevarlo a un muro, o para llevarlo hacia algún lugar en donde la audiencia final, ya el lector, el usuario, digamos, va a recibir esos mensajes, ¿no? Y la efectividad de los mensajes, me regreso, tiene que ver con la economía. Va a ser un proyecto que va a tardar 3 meses, con 8 personas involucradas. Yo nada más les preguntaría, ¿cuánto tendría que estar ganando un diseñador por nómina o por proyecto mensualmente durante esos 3 meses? ¿15,000 pesos? ¿20,000 pesos? ¿No? Entonces son 20,000 pesos, pongámosle, más su factura, ¿no? Entonces son 20 y tantos mil pesos. Por 8 diseñadores, por 3 meses, pues ya es un montón de lana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que deberíamos tener un poco como la escópica
de que indistintamente de que nos den un premio o podamos aplicar un premio o sea excelso nuestro proyecto o sí funcione o no funcione y se elabore con deficiencias, el proyecto debería costar lo que van a costar todas esas manos a través de todo ese tiempo. Evidentemente persiguiendo la excelencia en la ejecución del proyecto, ¿no? Si tiene desde la más flaquita, que es la Hyper Light, la Turbo Light, la Astro Light o la ultra mega pesada, ¿no? Entonces, bueno, eso como un aspecto más bien global para intentar imaginar que quienes buscamos dedicarnos a esto, siempre debemos tener en mente no solo la realización teórica y la realización, digamos, de aspectos formales de las cosas que nos gustan, evidentemente dándole un servicio idiosincrático y un aspecto formal a lo que se nos solicita, sino también pues darle cabida a esta economía. Bueno, me voy a saltar un poquito de las preguntas porque pues ya la conversación se ha adelantado bastante y creo que esto que dice Maiko de la comercialización, lo que dice Jess de también que el cliente tenga claro qué quiere, ¿no? Porque muchas veces pasa que ni siquiera ellos saben qué necesitan, entonces es como bajar nosotros mismos el proyecto para que ellos sepan qué necesitan. Y yéndonos por ahí, en la parte de la cotización, habiendo ya retomado todos estos factores de uso aplicado, de a dónde ellos quieren llevar su tipografía, ¿cómo le hacemos nosotros para poder, pues que todas esas manos que dijo Maiko que necesitan utilizar y todo el costo que cuesta el proyecto, pues llevarlo a el cliente de tú no solo estás pagando manos, ¿no? ¿Qué factores agregados nosotros podemos ponerle a ese proyecto para que él se dé cuenta de que no está haciendo un gasto excesivo, sino una inversión? Entonces, yéndonos por ahí, como ok, tengo esta cotización, sale en tanto, ¿cómo hacemos nosotros para así llegar a poder cobrar ese proyecto y que él se dé cuenta de que hay otras cosas detrás de no solamente las manos y el tiempo? Las fuentes de retail, ¿no? O sea, de venta masiva. Sin embargo, en los proyectos de custom, de diseño tipográfico a la medida, claro que también hay una licencia. Claro que también existe un documento en donde se especifica, yo soy el autor, pero lo estoy haciendo para ti. Pero también hay ciertos usos a los que tú me puedes decir que se le pueden, podemos poner cláusulas para explicar hasta dónde, ¿no? Y también en ese sentido, nosotros podemos decirle al cliente, oye, pues ¿la quieres de por vida? O sea, ¿la quieres para siempre? ¿La quieres para ti solito? ¿No? ¿La quiero para mí? Pues sí, sí me gustaría, ok, son varios miles de pesos, ¿no? No, espérate, ya no es demasiado, no, el presupuesto se me sale de las manos. Bueno, vamos a negociar, hay opciones, te la puedo dar por un tiempo, te la puedo dar la podemos comercializar ambos, o la puedes usar tú y la puedo yo vender también. O sea, hay formas, ¿no? Pero mi punto más importante es la información. Es la información que sí nosotros como diseñadores le brindamos. También como tipógrafos en foros como informar estas cosas que son no es tema underground, no es algo que no, es además un tema que ya se está volviendo una necesidad para nosotros, ¿no? Y creo que ahí donde todos encontramos justo el valor, ¿no? O hasta los clientes, o sea, buscamos pues vender más proyectos, por tanto hay que informar más a los clientes para que le den más valor en este sentido, y en ese caso decirle al cliente, ¿sabes qué? Que te conviene, a ver, hagamos un análisis de qué es lo que estás pagando ahorita, lo estás usando en pautas, lo estás usando en impresos, en ropa o promocionales, lo estás usando en tele, lo estás usando, ¿cuánto estás pagando de todas esas licencias? No estoy pagando nada, no, tienes un problema, ¿no? Te van a venir ahorita mismo a auditar y a meter una demanda, ¿no? Pero en el caso de que sí lo tengan todo en regla, también pues podemos hacer un side by side de en qué estás invirtiendo, puedes hacer una inversión inteligente, y ahí yo le llamaría así,
una inversión inteligente para tener un proyecto custom, a la medida de lo que tú necesitas, únicamente con lo que tú necesitas, y claro, no te libras de pagar una licencia también, porque así es, ¿no? Así es el mercado tipográfico. Sí, sí, yo creo que número uno hay que perderle el miedo como diseñadores a las tablas de Excel, ¿no? Por los números, ¿no? O sea, para hacer un presupuesto a lo mejor nos conviene mucho saber calcular y poder hacer esos comparativos para el cliente de te va a costar 10 si lo compras genérico y te va a dar cierto grado de personalidad, y si lo haces conmigo te cuesta 15, pero te va a pertenecer por los próximos 5 o 10 años y nadie más en el mercado va a tener la posibilidad de tener esa personalidad y esa voz y ese aspecto que vas a tener con lo que yo te voy a producir. Me puedo tardar 2, 3, 6, 10 meses, lo que sea, dependiendo de la envergadura. Yo creo que en términos de costos, poniendo un ejemplo, un proyecto de una gran envergadura, pues puede ser Fórmula 1 o puede ser una campaña de Coca-Cola, ¿no? A nivel Latinoamérica o mundial. O puede ser las Olimpiadas, ¿no? Y entonces a lo mejor les conviene más mandar a hacer un proyecto a la medida que pueda y permita comunicar todo lo que quieren comunicar y lucir y tener el aspecto que buscan, y les resulta más económico tener algo a la medida y pagarle a alguien que se los haga desde cero a comprar licencias, porque lo que se está ahí en juego pues también es el valor de reproducciones, que tendrá que ver con cuántas personas entran en un día a su página web para consultar los resultados del Mundial, para consultar las medallas de Rusia, ¿no? O sea, estoy poniendo el ejemplo porque esos son los ejemplos en donde existen ese tipo de tránsitos por la web. Ahora hay tecnología detrás de las tipografías que entre más ligeras, pues muchísimo más rápido van a cargar en una página web, pero si necesitamos que se lean en cirílico y en griego y en noruego y demás, pues necesita tener ahí todo un trabajo de ingeniería pues realmente fuerte para que pueda ser leído de manera muy rápida con el internet. Eso por una parte. Lo otro, pues está la parte de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que se reproduce y qué es lo que cuesta? ¿No? Las fundidoras tipográficas o la End User License Agreement, que es la EULA, que es esta licencia de la que habla Jess, pues todas tendrán, dependiendo de la fundidora digital a la que le estamos comprando o a la que le estamos rentando, porque ya hay servicios de renta como Adobe Fonts o Fontstamp inclusive, ¿no? Tienen distintos tipos de finalidades o set de caracteres más amplios o más cortos. La otra es, y a mí yo con esto paso a la siguiente pregunta, porque creo que es más bien lanzar ideas al aire y que las podamos pensar de manera colectiva, es ¿qué pasa cuando existen fundidoras en el mundo o casas que venden tipografías de distintos diseñadores alrededor del mundo y te venden un paquetaxo de 50 fuentes por $99, ¿no? Eso significaría que cada fuente está costando $2. Eso significa que estamos un poquito más o menos por ahí de un precio de fuente, pues antes, cuando el dólar estaba de 20 pesos, pues eran 40 pesos, ¿no? Pero como todos queremos vivir de hacer tipografías, pues ahora estamos viviendo con 36 pesos más o menos lo que se está vendiendo una fuente. Entonces, la pregunta que yo dejo, y muy al aire, no sé si es para preocupar, para debatir o para organizarnos y para pensar en cómo podemos detonar una economía que resulte más sana para todos y que todos en el ecosistema del diseño, al menos en Ciudad de México o en el país, podamos vivir de una manera digna, porque esa es la otra, poder cobrar con sueldos, con salarios, con proyectos que nos permitan el sustento de nuestros días, ¿no? Bueno, primero quiero abordar varias cosas de las que están hablando, o sea, intento hacer como un resumen de todo lo que dice, pero el licenciamiento, las visualizaciones, todo eso nosotros los encontramos para los que alguna vez se han enfrentado en buscar fuentes que cumplan para sus proyectos. En cada distribuidor tiene esas características, entonces ahí pueden recurrir y ver, ok, me gustó esta fuente, pero esta fuente ¿en qué licencia se basa? ¿Qué me va a dar esa licencia si yo la rento? ¿Cuántas licencias voy a necesitar? Ok, va para web, ¿cuántas visualizaciones yo puedo utilizar con esa licencia? Entonces, esos factores nada más quería como puntualizar dónde ustedes pueden buscarlos. Otra cosa que dice Maiko, pues esos paquetazos pues para nosotros no nos conviene, porque al final, pues imagínense, hablando de algo cortito, o sea, ¿cuántas letras necesitamos para
pues para escribir nada más puro titular, o sea, por lo menos altas y bajas, ¿no? Entonces, altas y bajas, ¿de qué estamos hablando? De mayúsculas y minúsculas. Entonces, ¿cuántas mayúsculas hay? ¿Cuántas minúsculas hay? O sea, bueno, ya estamos hablando de 50 y tantos caracteres, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos tardamos en diseñar un carácter? O sea, por ejemplo, por allá hay alguien que está haciendo apenas fuentes, y ¿cuánto tiempo te tardas en diseñar uno a lo mejor? Bueno, imagínense, pongámoslo cortito, en que le salió en a lo mejor 2 horas y se está peleando, ¿no? O sea, y ya revisando otras letras. Entonces, pues, no nos sale a nosotros, aunque cada proceso se va haciendo más fácil en cuestión de la experiencia que vas teniendo con cada proyecto, pues es mucho tiempo invertido como para darlo en 30 y tantos pesos. O sea, eso no nos conviene a la comunidad. Nos hacemos daño inclusive nosotros dando ese tipo de packs. Bueno, es lo que yo pienso. Y viendo también que decía Maiko, ok, Coca-Cola, podemos verlo con nuestro propio gobierno que solicita ya familias tipográficas, bancos, bueno, cualquier medio que necesite reproducir y dar sus mensajes. ¿Podríamos decir que existe alguna visualización o visibilidad del mercado tipográfico que sí está haciendo tipografía, por lo menos aquí en México, y que cada vez hay más, pues más proyectos que sí están viendo ese nicho de oportunidad en beneficio de su empresa? ¿Cómo nos vendemos? O sea, ¿cómo le hacemos para visualizarnos? Llamémoslo que pues todo el país está haciendo fuentes, porque creo ya que la mayoría de los estados tiene por lo menos un tipógrafo o alguien iniciando en ese campo. Entonces, ¿qué podría o qué está pasando? O no sé, ustedes díganme cómo le hacemos, o si ya lo hacemos, porque yo pienso que todavía no lo hacemos. O sea, pues cuando alguien solicita tipografía, ni siquiera sé cómo voy a hacer la búsqueda en Google, ¿saben? Como de ¿a quién recurro, no? O sea, ¿sí existen esas personas o esa difusión? Creo que eso es importante preguntarlo, en tanto hay economía de por medio, ¿no? A mí me gusta siempre este contraste de los números. Yo ayer tenía una conversación después del evento en una exposición, y yo le decía a una chica que me acababan de presentar: todo mundo, al menos en el diseño gráfico, necesita a un abogado de cabecera en su vida, ¿no? Para saber hacer contratos y que esos contratos tengan que ver con las cotizaciones. Entonces, primordialmente creo, repasando la idea que plantea Jess, es cómo educamos al cliente, cómo nos comportamos de manera ética, qué implicaría la ética en tanto nosotros tenemos un conocimiento que los clientes no lo tienen, ¿no? Y el cliente final no va a ser, digamos, el patrón de la marca que nos pide la fuente, ¿no? Sino las personas que están en el departamento de marketing o comunicación o tomando decisiones para campañas publicitarias para comunicar un algo, ¿no? Calzones, pañales, lociones, lo que sea, ¿no? Coches, baratos o caros o eléctricos. Entonces, regresando a esta parte de cómo organizarnos, qué hacer, no sé, yo creo que hay gente que se está especializando, el mercado al parecer se empieza a poblar de gente cada vez más especializada en esto, y creo que a lo mejor ahí mismo en esa naturaleza reside la oportunidad, yo le llamaría cultural y económica también, es decir, como se dice por ahí popularmente en los puestos de periódicos, para todo mundo sale el sol, ¿no? Entonces, bueno, la idea creo que tendrá que ver en saber aprovechar, yo creo que las oportunidades, no sé si tenga que ver eso con que uno sea el más talentoso o que tenga el mejor dibujo o tenga los mejores bocetos o tenga la letra más bonita o tenga los mejores conectes o vaya a las mejores fiestas y pueda vender su trabajo, porque dependerá de una serie de factores, todos pasando al mismo tiempo, de una misma manera.
que yo no creo que alguien tenga la fórmula precisa para vender un proyecto, ¿no? Más bien, creo que tiene que ver con aprovechar oportunidades. Oye, yo hago esto, te puedo presentar aquello, y siendo lo más éticos posibles, pues a lo mejor, si tú quieres empecinadamente encargar un proyecto a la medida, ¿no? Y te cuesta, no sé, 150,000 pesos, que para mí eso es súper barato acá en México, no porque lo tengamos que poner en las vías necesariamente de monedas como el euro o las libras o los dólares, pero tampoco, pues, ahora sí que no estar compitiendo con precios del mercado global, ¿no? Que creo que también hay otra pauta que nos permite el imaginarnos cómo podríamos vivir y de qué podríamos vivir. Bueno, me regreso. Entonces, la idea de cobrar 150,000 pesos, pues a lo mejor dices, pues a mí no me caen mal 150,000 pesos, o yo, mis 3 gatos, pues ya la brincamos, ¿no? Esos son 6 meses de comer. Pero a lo mejor lo más ético es decir, mira, te cobro una consultoría como cliente, te ayudo a encontrar la mejor tipografía y a lo mejor ahí sí te sale en los 50,000 pesos que tú me estás diciendo y te sirve para reproducir de 25,000 a 50,000 cajas de tus productos, y si te pasas un poco, pues tienes que pagar mensualmente a la fundidora lo que estás reproduciendo, ¿no? Todo esto pensando que el copyright de ese software llamado tipografías a nivel mundial de algún modo responde a las legislaciones de Estados Unidos, ¿no? Porque allá se inventó el copyright. Entonces, allá también, entre que son muy punitivos y son como tener la lupa siempre encima para vigilar, pero también son como de mucha confianza. Si tú llegas y compras algo y pagas 1,000 pesos por algo y dices, lo voy a ocupar para producir 50,000 cajas, tú puedes producir de 1 a 49,000 cajas, ¿no? Con el logo hecho con la tipografía o con el nombre del producto que están. Y si te pasas, ellos confían en que dices, pues ya estoy produciendo 50,001 cajas, entonces te voy a pagar. Esa es la confianza, y uno tendría como comprador de la fuente, de la licencia de la fuente, escribirles, oye, estoy produciendo más de la licencia. ¿Dónde te pago? ¿Cómo te pago? ¿Cuándo te pago? La pregunta que yo les dejaría a ustedes es, ¿cómo nos movemos acá en México? ¿Qué es lo que pasa acá en México? ¿No? Etcétera. Entonces, bueno, atravesando por realidades que son y que existen y que están ahí en la jungla del asfalto del diseño, pues creo que es importante también sentarnos a pensar ese tipo de cosas. Yo no solo acabo con eso, sino más bien me gustaría ver de aquí en adelante, pensar que pueda haber mesas con abogados, con gente que trabaja con temas legales sobre materia de copyright, sobre materia de industrias creativas, ¿no? Las industrias creativas en números, al menos en México, oscilan entre el 4.8 y el 7.2% del Producto Interno Bruto, y eso es un montón de dinero, ¿no? Hay conciertos, hay cine, hay videojuegos. ¿Qué de ese porcentaje que se vuelve el 100% del Producto Interno Bruto para las industrias creativas pertenece al diseño? Que no sea imprimir lonas o hacer comerciales, ¿no? Me gustaría pensar que podemos definir esos números y saber cuánto es la economía de hacer diseño gráfico en México, al menos, para después poderlo traspolar a Latinoamérica, no sé. Te fuiste muy allá. Bueno, sí, yo considero que, o sea, yéndome a la pregunta inicial, creo que sí, todos los que hacemos tipografía estamos en un trabajo forzoso, extraordinario, sufrido, por estar comunicando lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, nos cuesta mucho trabajo, no hay mucha, o sea, mi percepción es que tampoco hay mucha difusión y tenemos un chorro de trabajo, ¿no? En ese sentido, porque nosotros somos parte de los creadores, del gremio, y nosotros somos los que nos tendremos que estar poniendo de acuerdo, justo como dices, y los que tendremos que estar conversando justo también en cómo está el mercado, ¿no? Aquí en México, cómo se maneja el mercado en México y ponernos de acuerdo, porque no estamos compitiendo por quién hace la letra más bonita, ¿no? Tampoco podemos competir por precio, o sea, lo justo es, pues vamos, o sea, estamos todos en este lugar haciendo tipografías y así como pueden ponernos a los tres justo a competir un proyecto de diseño tipográfico, pues sobre de qué se va a ir, ¿no? El cliente. Bueno, habrá, no sé, parámetros que la propia empresa considere para poder elegir a una u otra persona, ¿no? Es posible, y eso no podemos pues tampoco ponerlo aquí sobre la mesa, sería algo como muy particular.
Sí hay, tal vez, bueno, evidentemente en foros como este, ¿no? Tenemos como una cierta pauta para poder decir, pues esto es lo que yo he hecho. Tal vez también a los estudiantes y a los profesionales también, pues los premios también nos da cierta visibilidad. Y hay otra, que es una página, la página de tipografía.mx, que se está tratando de actualizar constantemente, en donde podemos nosotros encontrar los proyectos que se han hecho en México, desde la primer tipografía comercializada en México por Lance Wyman en 1960, algo, y para el Camino Real, ¿no? Y de ahí pero es una base de datos, o sea, hay información como muy escueta a veces, hay veces que no es una información completa porque se desconoce quién lo hizo o cuándo lo publicó y no se encuentra la persona, etcétera, o de pronto tenemos nada más espacio para decir, este fue el proyecto y es una información muy general, pero visítenla porque es una base de datos que se está nutriendo, o sea, y que no hay 5 proyectos, no hay 50 proyectos, está bien nutrida, ¿no? Visítenla. Y bueno, pues también los congresos también evidentemente nos dan visibilidad, ¿no? Letrástica, nuestro promotor oficial de Letrástica, esta tipografilia, esta tipografía MX, y bueno, en esos también evidentemente son foros en donde nos congregamos, en donde nos juntamos, conversamos un poco, ponemos un poco también como en este cierto espacio para que todos conozcamos lo que estamos haciendo y compartamos. Para mí esa es la visión de estar en foros como este, de estar en foros como los congresos, compartir y estar poniendo sobre la mesa los temas que no son, o sea, que a veces, no sé si la tipografía se siente como algo aislado, como algo todavía, no sé, profundo, oscuro, ¿no? Y la información está ahí y todos podemos compartirlo conforme vamos teniendo evidentemente más experiencia, ¿no? Quisiera también como contribuir un poquito a lo que dicen ambos, y ayer platicando con Gen me decía, pues también, porque hablábamos de cuando los proyectos, o nos enteramos que los proyectos han sido muy baratos, entonces, pues dejen que no nos convenga, y él decía, pues yo voy a dar mi precio, ese es mi precio, porque cuando damos proyectos baratos, a lo mejor cumples con la necesidad específica de ese proyecto para esa marca, pero pues a lo mejor ya pasa que no te vuelven a contratar, ¿no? Porque se van dando cuenta del valor que con otros especialistas empiezan a tocar y decir, ok, ¿y por qué me lo dio tan barato, no? Entonces, pues creo que todos a lo mejor hemos tenido como de esos proyectos malos o que hemos cobrado mal, y al final creo que pues he visto metodologías en la que pues a todos creo que nos ha tocado que de repente a Jess seguro la cotizaron, a Michael seguro lo cotizaron, a Gen seguro lo cotizaron, y no se van como, y algo que funciona en otros espacios es, oye, acercarnos nosotros mismos, ¿no? Te cotizó tal marca, o sea, tú más o menos cómo estás viendo el proyecto, y pues como que llegar a acuerdos incluso entre nosotros de decir, pues el proyecto va por estos precios, mandemos cada quien esos precios, y entonces que no sea como esta manera de porque es más barato, sino a lo mejor porque cumple tal diseñador con las características, la voz o la personalidad o el enfoque de esas marcas. Creo que eso es como algo que nos toca también conversar entre nosotros para poder pues seguir levantando o por lo menos pues el costo justo del proyecto. ¿Y han tenido ustedes algún proyecto
que le llamaran fallido o en este campo, o pues que los haya marcado, no sé en qué perspectiva, pero pues ya que dijiste, empiezas. Sí, yo regresando a la mesa, lo que contaba ayer Said Dawkins en la mesa que cerraba, que hablaba acerca de las experiencias y cómo las experiencias nos conforman y conforman nuestro pensamiento, y esas experiencias en tanto son estímulos, pues tenemos referencias desde distintas tesituras de la vida, del mundo, ¿no? Desde una borrachera con amigos o con desconocidos, etcétera, ¿no? Como chamba buena con un cliente. Pero bueno, yo creo que los proyectos fallidos, pues dicen por ahí que de errar se aprende, ¿no? Y yo no creo que la sabiduría o el aprendizaje sea otra cosa más que conocimiento aplicado, ¿no? Es decir, si ya me pasó una vez, no voy a permitir que me pase y voy a aplicar todos los aprendizajes de eso, y si no, pues entonces no aprendí nada, ¿no? O sea, si me vuelve a pasar, no aprendí nada. A mí, por ejemplo, yo algo que me gusta mucho hablar es que trabajo de manera de escala, con la escala humana, porque trabajo mucho con emprendimientos, ¿no? Y prefiero ese tipo de trabajo porque es mucho más honesto y es mucho más humano. Y sobre todo porque he trabajado en proyectos en donde mensualmente imprimía, no sé, 750,000 revistas para toda Latinoamérica. Y cuando tenía 25 años eso era wow, y me volaba la cabeza, y rediseñaba revistas y me parecía increíble, y ahora ya no me lo parece, ¿no? Y ahora reniego de eso por muchas situaciones y por muchos aprendizajes que sobre todo tienen que ver con la explotación, ¿no? Entonces, y después me fui dando cuenta que todo el mundo quiere hacer dinero, pero del aire, sobre todo las empresas grandotas, ¿no? En donde yo no le meto un peso o un dólar, pero quiero que me regrese 1,000,000 de pesos, ¿no? Y aparte, en vez de poner al staff que requiero de 8 o 10 personas o 14 personas, pues pongo a un pobre cristiano que tiene la playera súper puesta, que cree que rediseñar una revista es lo máximo en la vida, y mis anécdotas pues transitan por ahí. Para no hacer recuento de ellas, pues creo que tendrá que ver, regresando a los números, y ahí te cedo la palabra, Jess, con todas estas estadísticas que tienen que ver con la ley del trabajo acá en México, con las estadísticas en donde México está en los primeros niveles de explotación laboral, ¿no? Ya seamos contadores o diseñadores o juristas o algún tipo de burócrata en un escritorio, se trabaja más de lo que se produce realmente, ¿no? Y eso tendrá que ver con la cultura de la hora nalga. Y entonces creo que hay mucho que cuestionarnos, no solo en el ámbito del diseño, sino en la cultura laboral mexicana que soportamos. Y también no es que nos eche la culpa a nosotros como profesionistas, pero sí creo que es porque también soportamos que nos regateen el trabajo, ¿no? Regresando a cómo podríamos organizarnos, pues no sé, ha habido desde los años 2000, entrando a los años 2000, iniciativas por generar libros de tabulación de trabajo, por generar tabuladores que homologuen el universo al menos y las referencias de cuánto cuesta o debería de cobrarse y pagarse tal, ¿no? Para que lo lean profesionales que ejecutan el diseño, pero también profesionales que adquieren el diseño, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempos? Pues ya casi. Okay. Bueno, yo aquí sí quiero hablar de la experiencia propia, de unos proyectos en los que he podido participar, que no prácticamente hemos tenido un error en sí, en el proceso del diseño tipográfico, pero sí hay particularidades y como dice Michael, todas son experiencias. Y ha habido puntos de inflexión, ¿no? En donde dices, o replanteo o aquí algo está pasando. Bueno, en este caso, lo explicaré muy breve, en este caso el error fue cometido previo más bien en la fase de diseño de diseño del producto, ¿no? De diseño del rediseño de la marca y del rediseño de todos los productos de Santa Clara. Y específicamente en la parte de selección tipográfica. Resultó que hubo un momento en el que alguien, un par de ojos nada más, dijo, esta selección tipográfica tiene algo raro, por favor, a ver, despacho expertos, vengan. Y nosotros empezamos a hacer una auditoría de calidad y dijimos, a ver, ok,
el cliente me está pidiendo que haga una revisión. Es un script, pero no tiene como ese origen script, no tiene esa forma caligráfica de rigor en donde todas las letras están conectadas y tienen una postura, etcétera, ¿no? También nos dimos cuenta que el sistema tipográfico de pronto era poco coherente. Los grosores, ¿no?, estaban también como todos dispersos. El dibujo digital estaba deficiente. Sigo. Empezamos a revisar las proporciones y también nos dimos cuenta que astas ascendentes y descendentes no tenían la misma profundidad y empezamos a cuestionarnos por qué estaba pasando esto y de pronto nos dimos cuenta que más que un pentarenglón tenía una base de un plurirenglón, ya ni sé cómo decirle, ¿no? Y luego, a nivel de producción, también nos dimos cuenta que había una interlínea negativa por default y además las letras estaban volando por encima de la línea base. ¿Por qué? No sé ni cómo lo hizo, se los juro. Y luego, claro, entonces ese error, digamos, como en esa selección tipográfica, en el proceso de diseño, fue la que detonó la solicitud de crear una nueva tipografía. En este caso, tuvo que ser muy semejante a la que ya se había elegido, porque ya se había autorizado el proyecto de diseño, ya se había implementado, ya estaba en máquinas de prensa. Entonces, ¿no?, tuvimos que volar fue en 3 meses para poder sacar una variable de un script. Y bueno, poco a poco, lo que sí es que de 2017 que la creamos, que ya estaba en impresión muchos de los productos, hoy por hoy ya tienen prácticamente todos los productos la nueva tipografía. En el caso de Mundet, lo que sucedió es que el proceso de diseño muy bien, la selección tipográfica es maravillosa, esa tipografía que ven ahí que dice un refresco hecho a la mexicana es Brandon Grotesque, es una excelsa, o sea, es extraordinaria esa tipografía, pero también hubo una persona, un par de ojos que dijo, le falta personalidad. Y le falta personalidad porque las marcas son así, ¿no? Entonces le falta personalidad y resulta que todas las comunicaciones de la marca van a estar hechas con mayúsculas y a esta tipografía particularmente las mayúsculas les falta personalidad. Entonces el proyecto fue, hagamos una tipografía también, estilo muy sans, muy geométrico, pero en donde puedan tener sobre todo las mayúsculas más personalidad, ¿no? En términos del proyecto, son casi prácticamente 180 glifos. No necesitaba más la marca. No tengo por qué estarle vendiendo millones y millones de glifos porque eso le encarece muchísimo el proyecto. Es a la medida, ¿no? Y es como hacer un traje a la medida con los materiales justos. Y también pudimos haberle dicho una super ultra light, como dices, y una super extra mega bold, ¿no? O black. Y te mandó 25 interpolaciones. No, solamente se necesitaban 3 variables, ¿no? Y eso hasta parecía de pronto mucho. En este proyecto, que es una tipografía personal, ahí mi punto de inflexión fue cuando tuve una necedad por diseñar los serif demasiado extensos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tipografía tenía este espíritu, ¿no? De tener un gran porte, de presentar una textura finita, de representar fibras largas de una obra de arte, o sea, en eso está basado el proyecto. Y al tener serif tan largos, empecé a tener problemas en el espaciado. Y yo decía, no está bien, se ve horrible, no está bien. De pronto me puse a utilizarla. Al utilizarla es cuando ya me empecé a dar cuenta, ¿sabes qué? Es el espaciado. ¿Y por qué? Porque los serif, mi necedad de ser los serif tan protagonistas, tan extendidos, me estaba haciendo un espaciamiento horroroso. Me tuve que regresar, ¿no? Ahí perdí tiempo y tuve que regresar a las primeras fases, a reducir, a rehacer dibujo, a reespaciar y decir, bueno, de la versión 1 hasta la versión 10 fue cuando pues digamos, perdí todo ese tiempo y tuve que replantear, pero salió avante. Y en este proyecto,
nos sucedió que al estar trabajando con la tipografía, o sea, la familia tipográfica de Comex, hecha por Raúl Plancarte, es una maravillosa familia, la verdad. Todas las variables están bien creadas, pero al estar trabajando los textos legales, que únicamente podíamos utilizar la más condensada, que era esta ultra condensada, pues teníamos que decirle al cliente, o sea, recórtale, ¿no? Recórtale al texto, redáctalo, no sé cómo hacerle, pero no cabe, no me importa, ¿no? El cliente decía, no me importa, o sea, comprímela como sea. Y entonces, ¿no? Nosotros como tipógrafos diciendo, ¿cómo voy a hacer semejante salvajada? No puedo comprimir así y hacer que la tipografía se deforme tan horrible. Entonces encontramos un área de oportunidad y dijimos, hay que hacer una comprimida. ¿Qué tan comprimida? Pues tanto como me permitiera las posibilidades, la reproducción de las propias letras, de esos textos chiquititos y tan extensos y que se reproducen en distintas formas, ¿no? Porque a la hora de comprimir nosotros no podíamos dejar un blanco interno finititito porque en la cubeta o en el cuartito, pues se iba a emplastar todo horrible, ¿no? Y bueno, dimos pauta entonces a crear únicamente dos variables, ¿no? Dos variables que iban a tener ese fin de usarse en los textos legales con una compresión máxima que logramos del 15%, ¿no? Entonces, no son proyectos que hayan tenido tal cual un error, pero que sí en alguna parte del proceso, ya sea del diseño o dentro del propio proceso de diseño tipográfico, hay un punto, ¿no? Repito, de inflexión en donde dices, aprendí todo, ¿no? Como decías, o sea, ya de aquí aprendí, les juro que no lo vuelvo a hacer. Muchas gracias, Jess. Nos diste una clasecita, porque sí, o sea, todos esos factores que vemos que no se resuelven y que solamente el uso es el que nos va a decir qué tan bien se resolvieron, pues es algo que hay que ir manejando a la par de cuando uno va diseñando. Pues antes de terminar esta charla quisiéramos abrirlo a preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna inquietud, duda? No lo piensen, díganlo. Ajá, exacto. Hay nada. Hola, ¿qué tal? Soy Ainara. Oye, a mí me llama mucho la atención cómo separar la parte de las empresas, todo este rollo corporativo. Veo que estabas trabajando lo de Santa Clara. ¿Cómo separas ese rollo de poder trabajar con multinacionales que la verdad, pues, en pocas palabras, no contribuyen a la nutrición o bienestar de las personas? A mí la verdad sí me ha costado aceptar trabajos, por eso sí siento un peso muy grande, pero pues sé que también me estoy perdiendo oportunidades, ¿no? En algún momento. Entonces, ¿cómo lo han tratado de manejar? ¿O se puede indagar o, no sé, estar en una parte, pues no sé, aportar algo para pues que no se utilicen sobre todo los endulzantes estos sintéticos y todo eso, el acesulfame, aspartame, toda esta parte de bebidas? Es algo que me preocupa mucho. Creo que va para mí, ¿verdad? Ok, gracias por tu pregunta. Yo, bueno, creo, y es súper respetable, que es una decisión pues muy personal, ¿no? O sea, cada quien tiene sus convicciones, tiene su forma de trabajar y su foco tal vez también, ¿no? O sea, cada quien, pues al ser personas, tenemos como este foco y esta visión de hacia dónde quiero llevar mi trabajo, y es súper respetable, ¿no? Y no se cuestiona nada, ¿no? Creo que esa misma pregunta me la han hecho en el aula muchas veces los alumnos, ¿no? No quiero hacer ni siquiera un proyecto
de cervezas, que me estás poniendo es un proyecto académico, no me importa, ni siquiera lo quiero hacer, ok, ¿no? Es súper válido. En nuestro caso, ¿no? Y digo nuestro caso porque estos proyectos los he realizado con la agencia Pineda Monterrubio, que se dedica, eso es una de las agencias que trabaja para Coca-Cola. Y lo que percibo yo, porque yo no soy parte del equipo de diseño como tal, sino del equipo de diseño tipográfico, lo que percibo es que tienen, lo que busca Coca-Cola en sí en diseño es un alto estándar de calidad del diseño, y por eso están trabajando las agencias que están trabajando para ellos, pues son ellos, ¿no? De hecho, el proyecto de Mundet nos lo confirió no directamente Coca-Cola, nos lo confirió una agencia que trabaja para Coca-Cola, que es BAMF, ¿no? Y bueno, pues nosotros por este amor al arte y sobre todo, o sea, amor a la tipografía y sobre todo por querer hacer las cosas bien, es que pues ahí encontramos cierta afinidad con esa empresa, ¿no? De ellos quieren tener altos estándares de diseño, pues nosotros también lo buscamos, y por eso al final de cuentas, pues es que hemos trabajado, ¿no? Estos proyectos como tal. No sé si respondo o si hay alguna otra cosa que… Sí, yo creo que para agregar, pues dicen que cada cabeza es un mundo, y creo que el sentido de urgencia de generar y construir comunidad actualmente en el mundo, por muchas cosas, por la guerra, por los tipos de violencia que vivimos en lo cotidiano, naturalizadas y demás, creo que es importante apelar a, primero, cuestionarnos esto que planteas, y que creo que ya como ejercicio autocrítico y lo que podamos ir descubriendo y compartiendo con colegas en las aulas, en los staffs de trabajo y demás, va a ser un aporte, sí o sí, ¿no? Creo que también hay que ser muy conscientes que el diseño y la manera en la que existe y su naturaleza no solo tendrá que ver con la comunicación, sino con una necesidad de comunicación direccionada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay alguien que tiene un propósito para contarnos un algo. No es una conversación entre iguales, entre ciudadanos. Yo no veo que todos vayamos en el metro relacionándonos con el resto de las personas que van ahí. Hola, ¿qué tal? Vamos todos en el metro, ¿verdad? Buenos días. Ahora todos somos amigos porque todos vamos en el metro, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante también tener ese grado de conciencia en donde el diseño apela a un sentido sí global de economía, ¿no? Y que a través de la economía se genera idiosincrasia. ¿Con qué me refiero a esto? Que hay propaganda, y la historia del diseño en todos los momentos de la historia del diseño tiene que ver con las idiosincrasias, ¿no? Con los romanos, con la guerra, con la propaganda, con los momentos abolicionistas, con los panteras negras, y un largo espíritu combativo que tiene gran tradición aquí en México, en la Revolución Mexicana, que tiene que ver con la Guerra Cristera, que tiene que ver con el movimiento del 68. Para quienes no estén enterados, el movimiento del 68 empieza en Aguascalientes y en Zacatecas en el año 65, 66, y bueno, luego migra a la Ciudad de México, el Halconazo, 71, el 85, y un largo monográfico sobre el poder, ¿no? Entonces, el tener también mucho la cabeza de que ahí en la propaganda hay formas de comunicar y se establecen nociones de lo que es la cultura, pensando en las letras, es decir, ¿por qué las letras femeninas creemos que son femeninas? Ah, pues porque nos las repitieron tanto y porque su tecnología de hacerlas en metal a finales del siglo XIX permitieron que esa delicadeza se transmitiera en los textos. Ah, perfecto. Y luego llegó Alexander Lieberman y Alexander Brodovich y las empezaron a utilizar junto con otras directoras de arte en los 1935 a los 40. Bueno, entonces ahí empezamos a generar no solo propaganda ni comunicación humana, sino también idiosincrasia, ¿no? ¿Por qué las letras chocolatosas parecen chocolatosas? Bueno, ahí hay también todo un análisis no solo cultural, sino semántico de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me regresa un poco para hablar justo del compromiso de lo ético, y supongo que cada quien tomará sus propias decisiones. En mi caso personal, yo no les quiero hablar de algo que yo he vivido, en donde he rediseñado, y todos mis fracasos han sido por rediseñar y creer que rediseñar una revista va a generar un mejor producto, y me termino peleando con los publishers porque quieren hacer dinero de la nada.
y prefiero dejar los proyectors o abandonarnos, y cuando me doy cuenta, todas las revistas que he rediseñado las rediseñé gratis porque implementan todas mis ideas, pero nunca me pagaron un centavo, ¿no? Eso por una. La otra, un amigo que trabaja como director creativo, apenas le ofrecieron, no sé, $6,500 de sueldo y les dijo, no quiero, si es un buen dinero, pero yo no lo quiero porque no tiene que ver conmigo, con tener que establecer criterios para México en campañas publicitarias en donde tenga que reflejarlo todo como si todos fuéramos güeros, ¿no? Y entonces me parece que ese tipo de ejemplos pues, es bien plausible, ¿no? También en términos de la ética y el compromiso social, que debemos tener la responsabilidad como ciudadanos, pero también tenemos que exigírselos a las grandes marcas, ¿no? Es decir, la única manera de decir basta Coca-Cola es dejar de comprar Coca-Cola. Sin embargo, es el país que más consume Coca-Cola en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una lucha pues, más social, por supuesto, ¿no? Que por la economía. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos que cerrar. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias, Maiko. Espero que hayan disfrutado, se pueden acercar a ellos, pueden conversar con ellos, porque creo que hay dudas seguramente, pero no nos animamos a conversarlo. Entonces, ahorita vamos a dar unos minutos para iniciar la mesa 2. Todos se pueden acercar con Gen y se pueden acercar con Jimena porque es un momento en el que ellos ejecutan las activaciones y ustedes pueden preguntarles desde qué tinta es la que usas y por qué, hasta, oye, ¿cómo haces el sombreado? Entonces, damos un tiempo. Gracias a todos. Gobierno de México.